Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, tal cual les habíamos anunciado, está con nosotros el secretario general del gremio de funcionarios del INAU, José López, José Lorenzo López. Lo de José es nombre artístico, digamos. Sí, es un nombre que, bueno, de alguna manera se pega con los dos nombres, porque José Lorenzo, y desde chico siempre fue José López. Sí, de hecho muchas veces nosotros ya titulamos de ese modo, ¿no? José López, bueno, ha quedado así. Usted vive en el departamento de Flores. Exactamente. Viene a Montevideo semanalmente. Semanalmente, vengo normalmente los lunes y me voy los jueves o normalmente los viernes. ¿En qué área del INAU trabaja, para recordarle a la audiencia? Yo estoy asignado a un servicio del departamento de Flores que en su momento era un hogar de varones, ahora está como un hogar mixto, pero hace bastante tiempo estoy exclusivamente dedicado a la actividad sindical, ¿no? Bien, Flores es una comunidad chica, da gusto, es una típica ciudad del interior, muy apacible, y a escala seguramente cuando lo ven a José López, una figura de fuerte impacto mediático, porque está muy frecuentemente en los medios, le preguntará, José, ¿qué pasa? O sea, el vecino, la familia, ¿usted está casado, tiene hijos? Sí, sí. ¿Qué le preguntan? Mejor dicho, cuando le preguntan eso, ¿usted qué dice? En realidad es bastante particular. En Flores soy uno más. La verdad que no tengo ningún tipo de posición mediática en Flores. Pero camina sus calles, ¿no? Y allí sí, es donde seguramente le preguntarán. No, sin embargo, no hay ningún tipo de consulta, nada. Yo me crié en Flores, de los 3 años estoy allá. Y bueno, tengo vinculaciones de carácter social con el fútbol, el carnaval, Sí. por lo tanto estoy muy vinculado con la gente y de lo que menos hablamos es de todo lo que a mí me sirve mucho porque de alguna manera es un cable a tierra cada vez que voy por allá y me desenchufo bastante de todo lo que vivimos en la dinámica de toda la semana acá, ¿no? Ahora, si yo fuera su vecino allá en Trinidad, le diría, José, ¿cómo puede ser que pasamos de muchísimas fugas, demasiadas para un país como el nuestro, a 0 fuga, y de repente 13, que se te van así? Sí. ¿Por dónde se van? Yo te preguntaría. Bueno, esa pregunta en realidad la hace gran parte de la población y nosotros para algunas cosas tenemos respuesta, para otras no. O sea, cuando había diríamos, aquella situación totalmente desquiciada de permanentes fugas durante mucho tiempo, nosotros del sindicato reclamábamos un cambio rotundo en la gestión. Y eso llegó a partir de que aparecieron las nuevas autoridades del INAU, hubo un cambio absolutamente rotundo en lo que era la gestión institucional, fundamentalmente la parte, diríamos, de seguridad. Se terminó con aquello un poco demasiado lírico de que los adolescentes que estaban ahí, que bueno, que no eran peligrosos, que esto, que lo otro, y bueno, se entendió de que de alguna manera había que avanzar sin ningún tipo de violentación a los derechos humanos, pero a cumplir las disposiciones judiciales donde se decía que los adolescentes que habían cometido delitos tenían que estar privados de libertad y había que reforzar la seguridad, contratar más personal, y eso sucedió a partir de la nueva administración. Ha habido un cambio muy importante en todos los aspectos de gestión vinculado a la seguridad. Ha habido un respaldo muy importante también al accionar de los trabajadores, cosa que no pasaba con la anterior administración. Permanentemente se estaba cuestionando a los trabajadores y cada vez que se tomaba alguna acción, el que terminaba complicado, yo qué sé, para evitar una fuga, para evitar un motín, el que terminaba complicado era el trabajador y eso de alguna manera hizo retraer mucho a los trabajadores, mucha gente de mucha experiencia, que son los mismos trabajadores que tenemos hoy. ¿Retraer en qué sentido, José López? Gente que, desalentada por las circunstancias, miraba para el costado, por ejemplo. Sí, y que no tenía la misma impronta a la hora de actuar porque se sentía muy poco respaldado y normalmente terminaba o siendo sumariado, o siendo investigado, o siendo acusado por las autoridades de turno, y eso, bueno, de alguna manera a los trabajadores les hacía sentir, diríamos, que no estaban muy seguros a la hora de desarrollar su tarea, ¿no? ¿Qué mecanismo interno
tiene el sindicato como para evaluar en qué medida puede haber complicidad de funcionarios del sindicato precisamente? No, nosotros en principio siempre creemos en el principio de inocencia de todos los trabajadores. Un concepto lírico para apelar a su término recién empleado. Bueno, por eso, lo que hay es que siempre hemos dicho nosotros, y se lo hemos dejado muy claro a las autoridades, cada vez que hay una situación, diríamos, conflictiva, lo que hay que hacer es una investigación exhaustiva para determinar si hay trabajadores involucrados. De hecho, lo hemos tenido, sí, claro. Y claramente el sindicato... Los expulsa. Bueno, algunos se han tenido que ir de la institución, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos muy claro cuál es el accionar del sindicato en ese sentido. Claro, no hay un mecanismo interno, digamos, de cualquier modo, de investigación. Nosotros no estamos para investigar a los trabajadores, en todo caso, para eso está la administración, y nosotros lo que sí reclamamos es que haya garantías para todas las partes, las garantías del debido proceso, y que todo se haga en el marco jurídico que está previsto en las normativas vigentes. Bien, es cierto lo que dice usted, cada vez que se produce, se registra una fuga de estas características, la primera mirada, el haz de luz apunta enseguida a los trabajadores. ¿Por qué razones? Bueno, en este caso, primero, esta es una fuga bastante particular, ¿no? Porque, como bien usted decía, hace 1 año y medio que venimos prácticamente sin ninguna fuga en los centros de seguridad. Eso, de alguna manera, nos hacía alentar, diríamos, una esperanza de que esto venía cambiando para bien. Acaba de haber un cambio de autoridades donde se han anunciado cuestiones que son muy favorables para el sistema, como el ingreso de 300 nuevos trabajadores, lo que ya se está procesando, 100 nuevos técnicos y profesionales, la posibilidad de la construcción de nuevos establecimientos para no estar con tanto hacinamiento. Son todas cosas que realmente eran muy favorables, y sucedió lo que sucedió antes de ayer, lo que evidentemente demuestra que hubo una falla en la seguridad, y que esa falla en la seguridad involucra directamente a nuestros compañeros. Claro. Por lo tanto, lo primero es hacernos la autocrítica esa. Si bien nosotros creemos que hay algunos atenuantes que tienen que ver justamente con las condiciones que hoy se viven en la gran mayoría de los centros donde hay hacinamiento, donde hay una superpoblación muy grande de adolescentes en los edificios que tenemos, y una falta de personal que se siente bastante en prácticamente todos los turnos. Entonces, eso, si bien no justifica lo que pasó, nosotros no estamos justificando esto, es un dato de la realidad. Y nosotros autocríticamente decimos, claramente acá una falla en la seguridad, eso involucra a nuestros compañeros, y lo que planteamos es que tiene que haber una investigación exhaustiva para determinar claramente, con las garantías para todas las partes, si eso se debe concretamente a las condiciones que existen en el lugar, y que, bueno, en definitiva una negligencia producto de determinadas cosas que pudieron pasar en ese momento, o si hubo algún otro tipo de intencionalidad, que ahí, bueno, evidentemente tiene que detectarse quién es el responsable de lo que sucedió, ¿no? Correcto. Hay un dato de la realidad, y es la hora en la que se registra la fuga. ¿Para el sindicato esa hora cuál es? Bueno, no está claro todavía. No está claro, esto es lo que está investigando la justicia. Nuestros compañeros estuvieron declarando en el día de ayer, asistidos por un abogado del sindicato, y diríamos, de alguna manera, la teoría que va tomando más fuerza es que hubo, diríamos, como 2 tandas de esa fuga, ¿no? Una que fue en la madrugada, donde en definitiva los jóvenes que estaban en la habitación donde se cortó la reja se fueron, que eran alrededor de 6, y posteriormente, cuando ingresa el nuevo turno, se abren las puertas de la celda para que los chiquilines deambulen en el nivel. Ahí evidentemente estaban comunicados los chiquilines que estaba la reja cortada, claro, y se pueden haber ido los otros. Ahora, esto está claramente en el terreno de las especulaciones, porque es parte de lo que se está construyendo en la investigación. Bien, el CUI, que fue el que apresaron ayer, dijo que fue por la mañana y que no hubo colaboración
de los funcionarios, descarta la colaboración de los funcionarios. Acá tenemos la imagen de Últimas Noticias en su tapa, dice el menor recapturado dijo que, bueno, fue a plena luz del día la fuga. ¿Toma en cuenta este tipo de declaraciones, en este caso de este menor apodado el Cuy? Bueno, nosotros por supuesto que entendemos que en una investigación tienen que declarar todas las partes. Ahora, de la misma manera que muchas veces los adolescentes involucran a los trabajadores, nosotros decimos que todo eso hay que relativizarlo para la investigación. También en este caso que es favorable, nosotros creemos lo mismo, o sea, hay que ver con mucho cuidado y procesar la investigación con las garantías para todas las partes para determinar. En realidad es el primero de los chicos que se fugaron que fue recapturado, hay que ver también qué dicen el resto y bueno, y ir construyendo, diríamos, en la investigación todo lo que tiene que ver con lo que sucedió. Bien, hubo un proceso de limar barrotes, eso también puede ser una clave de que fallaron los controles. Bueno, sin duda que sí, por eso nosotros decimos que hay una falla en la seguridad, eso implica todo, o sea... ¿Cómo es la comunicación de ustedes, Joselo, con los funcionarios policiales? O sea, ¿se diseña, se arma un plan, por ejemplo, para que haya una mínima, una elemental coordinación? No, de los trabajadores y, bueno, mucho menos del sindicato. Esto, diríamos, lo coordina directamente las autoridades. Esto es una coordinación que se hace a nivel de las autoridades del CIRPA y de las autoridades policiales. Cambio la pregunta, ¿funciona desde el punto de vista del sindicato esa coordinación hoy? Bueno, evidentemente no, porque es claro de que en ese momento habían dos policías. Nosotros en esto, diríamos, no le echamos la culpa a los efectivos policiales, pero sí claramente hay una descoordinación. No puede haber dos funcionarios policiales para recorrer, diríamos, o tener la vigilancia de un predio que, yo que sé, tiene 50 metros por 50 metros de todo un vallado, de todo un perimetral que es bastante complejo en el medio, diríamos, del campo, sí, sí, donde está difícil. ¿Policías en la noche? Bueno, había dos supuestamente en ese momento, la información que tenemos, y vuelvo a reiterar, nosotros en este caso no criticamos a los policías, sino a quienes definen cómo tienen que estar de alguna manera planteadas las guardias perimetrales diríamos, el comando del Ministerio Interior que define cuántos efectivos debe haber en cada lugar, ¿no? Correcto. Todos coincidimos en que se trató de una fuga rara, extraña. Ayer el Ministro del Interior insinuó, o no insinuó, pero dijo que le llamaba la atención también la cercanía con la entrega de las firmas para el plebiscito que pretende bajar la edad de imputabilidad, entre otros aspectos. Y la oposición salió tajantemente a decir que era un disparate. ¿Cuál es la postura del gremio en este caso? Bueno, nosotros fuimos claros en ese sentido también. A nosotros nos parece también que es una fuga bastante rara y que para despejar todo tipo de dudas, la investigación no debe descartar esos elementos. O sea, yo qué sé, puede ser producto de la coincidencia, pero es un dato de la realidad. O sea, se entregaron las firmas para bajar la edad de imputabilidad y al otro día se produce esto, cuando hacía un año y medio que no había fuga. ¿Usted sospecha, Joselo, de la incidencia de la oposición en esta fuga? No sospecho de nada. Yo le digo que hay un dato de la realidad que hay que investigar para despejar todo tipo de dudas. De hecho, por lo menos en lo que se viene investigando ahora a nivel del Poder Judicial, parece no haber indicios de que haya una relación de una cosa con la otra. ¿Y cuál sería, desde su punto de vista, la, digámosle, ventaja de la oposición con una fuga de estas características? Y bueno, hay que mirar los informativos. Los principales actores que promueven de alguna manera el tema de bajar la edad de imputabilidad han llenado todos los informativos, los titulares de los diarios, sacando rédito de esto. Claro. Eso es absolutamente claro, ¿no? Pero en este caso con el escenario de las firmas presentadas, o sea, de pronto, no quiero decir que comparta esa sospecha, pero es un lanzamiento de campaña que le vino, si es una casualidad, tuvieron una suerte bárbara, ¿no? ¿No cree en las casualidades usted? No, sí, como no voy a creer en las casualidades, También puede haber sido una casualidad lo que pasó en el sindicato nuestro, que justamente después que nosotros hacemos esto, apareció todo grafiteado, pintado. Las casualidades existen. Allí está la imagen que queríamos compartir también
del sindicato del INAU, de COFE, bueno, paren de jugar y usar a la gente, Joselo, corruptos, le dicen. A veces también uno piensa, bueno, en lo personal hay sensaciones bastante obvias, imagino, pero para la familia, ¿no? Imagínese allá en Flores que estén leyendo estas cuestiones, ¿cómo le pega esto? Y bueno, nosotros en lo personal estamos bastante curados con esto, o sea, todavía tenemos espalda como para aguantar esto, pero evidentemente a la familia, a los compañeros, nosotros tuvimos un plenario nacional ayer donde evidentemente los compañeros estaban muy consternados por todo esto y por suerte tuvimos una reacción de todo el movimiento sindical, del secretario ejecutivo del PCLT, de los compañeros de COFE, de varios sindicatos, de varios compañeros militantes de otros sindicatos que nos demostraron claramente su solidaridad ante un hecho de esta naturaleza, pero no deja de ser un hecho que para nosotros no es nuevo, es la tercera vez que nos pasa en nuestro local sindical, pero que bueno, que sorprende y que evidentemente es raro pensar que es una casualidad. ¿Allí dónde adjudicaría usted intenciones para llevar adelante esta práctica? Y es difícil, uno no puede adelantarse porque no tiene ningún elemento probatorio que pueda decir, en la cabeza se nos plantean alguna figura muy concreta, pero no tenemos ningún elemento que pueda probar lo que nosotros pensamos. ¿Figura concreta de adentro del sindicato, de afuera, del sistema político, de dónde? Y no sé, no sé si aportaría la opinión. Sí, aporta, créame que aporta. Y bueno, pero habría que esperar que se investigue, porque si nosotros lo que decimos después no se comprueba, nos van a dar más palo de lo que nos están dando. O sea, más vale esperar a ver si nosotros hicimos la denuncia, esto a nivel policial, estuvo la policía tomando la denuncia, estuvo la policía técnica y bueno, habrá que esperar que es lo que se determine. Bien, ¿usted duda de la coincidencia en respecto a la recolección de firmas, la presentación ante el Parlamento y la fuga? También la oposición duda respecto a lo que es una interna caliente en el sindicato del INAU, si estos no son ajustes internos. No, por supuesto que nuestro sindicato tiene una interna como todos los sindicatos, donde tenemos diferencias, de hecho por algo hay elecciones, se presentan varias listas. Ahora, créame sinceramente que en esto no hay ninguna interna sindical que pueda incidir en nada. Acá ha salido algún artículo de prensa donde se adjudica las responsabilidades a determinados sectores partidarios, no al sindicato. Nosotros en esto no tenemos nada que ver, ni creemos tampoco, lo queremos decir claramente, que lo que se expresó en ese artículo de prensa tenga algún tipo de asidero, porque conocemos un poco la interna y sabemos que no hay una puja de poder. A ver, vamos a aclarar esto, sí, entre sectores partidarios. Claro, MLN sí creemos, y Partido Comunista, básicamente. No, CAP-L y Partido Comunista es lo que decía el artículo de prensa, pero nosotros sinceramente creemos que no hay una diferencia partidaria entre todos los sectores, diríamos que haya una puja. Sí creemos que hay luchas de poder dentro de la institución, por determinados cargos, por determinadas, pero es que son de cuestión individual de algunas personas, algunas que se han sentido dolidas porque han quedado relegadas y otras que de alguna manera pretenden llegar a cargos de más relevancia dentro de la institución. Ahora, eso ha pasado históricamente en la institución y yo no tengo ningún elemento para adjudicar que esto sea producto de una interna partidaria. Lo que sí tengo elementos para descartar claramente que esto no tiene nada que ver con el sindicato, ¿no? La fuga no tiene absolutamente nada que ver con el sindicato ni con esa interna, eso lo tiene claro usted. Eso absolutamente claro. Bien, bueno, estaremos a la espera del curso de estas investigaciones. Hay otros aspectos porque usted además representa a COFE en las negociaciones con el Poder Ejecutivo respecto a la modificación, y lo vamos a invitar seguramente más adelante para analizar específicamente este asunto. Allí hay lo que muchos entienden como un rechazo por aquello del rechazo, nada más, al nuevo estatuto del funcionario público que plantea el gobierno. Bueno, no es así, ¿no? Nosotros sabemos que hay un estatuto que tiene más de 60 años del funcionario público, que las relaciones, diríamos, del mundo del trabajo han cambiado, que evidentemente está claro que debería haber alguna reforma justamente por ese tema. Lo que creemos que esto tiene que ser, porque así lo dice la ley de negociación colectiva, negociado con los trabajadores. Y hasta ahora los avances en la negociación han sido muy pocos. Nosotros hemos tenido algunos contactos con el Poder Ejecutivo
en ámbitos de negociación, donde se nos presentó el proyecto, un proyecto que tiene más de 90 artículos. Nosotros hemos trabajado con un equipo de más de 35 compañeros durante 3 meses, a partir de diciembre hasta el día de hoy, que todavía no hemos terminado de elaborar concretamente toda la propuesta, pero tenemos, diríamos, un avance importante con un estudio pormenorizado, y de esos 90 artículos hay algunos que nos parecen que son un avance, hay otros que no innovan demasiado y hay otros que evidentemente para nosotros son un retroceso. En ese marco lo que hemos acordado con el Poder Ejecutivo es definir, no ir artículo por artículo, porque nosotros en esto tenemos algunas experiencias malas donde cambiábamos alguna coma, alguna cosa que no era muy sustancial, y después el gobierno venía y decía, no, ya hubo negociación, y nos dejaba, diríamos, mal parados. Entonces lo que definimos fue concretar 4 ejes para la discusión, que son el concepto del funcionario público, las libertades sindicales, las condiciones de trabajo y la carrera administrativa. El problema es que con el primer eje de discusión, que es el concepto de funcionario público, hemos tenido diferencias muy grandes con el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo plantea de que funcionario público es solo aquel que es presupuestado en la Administración Central. Y de los 270.000 trabajadores públicos que hay en el país, hay nada más que 14.000 presupuestados en la Administración Central. En la propia Administración Central nos estarían quedando más de 15.000 trabajadores afuera. Entonces nosotros lo que decimos es, para nosotros, trabajador, funcionario público, es todo aquel que tiene una relación de dependencia con el Estado de carácter permanente, que evidentemente no todos tienen, diríamos, las mismas características. El presupuestado tiene derecho a la carrera administrativa, el contratado no, pero sí creemos que tiene que estar todos dentro del mismo concepto de funcionario público. Bien, ¿hay un plazo para estas negociaciones? Si no hay acuerdo, ¿van al paro? Bueno, nosotros, en principio el plazo se lo autoimpone el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que hemos definido es que si esto va al Parlamento sin terminar la negociación, bueno, sí, el COFE se va a movilizar, y aparte estamos preparando un paro general de 24 horas con otros sindicatos públicos para mediados de mayo, por varios temas. El tema de la negociación colectiva, de la rendición de cuentas, de lo que tiene que ver con el Estatuto del Funcionario Público, de todas las cuestiones vinculadas a la educación, los aspectos que tienen que ver con una ley que está muy relegada, que es la ley postal, donde evidentemente para los trabajadores de correo es muy importante, y en contra de todas las privatizaciones. Bien. Por lo tanto, ya hemos empezado un plan de acción para llegar a ese paro que en principio estaba fijado para el mediado de mes de mayo. Bien, ¿le llama la atención este grado de crispación que hay entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos? ¿En qué medida usted, con lealtad, ¿no? ¿En qué medida usted entiende que estas cuestiones internas de los sindicatos favorecen este nivel de efervescencia tal y de tensión tal entre un gobierno que tiene el signo político que la mayoría de los sindicatos siempre apoyó y el sindicalismo? Bueno, el problema es que yo creo que, por lo menos en el caso, yo puedo hablar con más criterio de donde participo y actúo activamente. O sea, nosotros el problema que tenemos es que luchamos mucho tiempo por tener una ley de negociación colectiva, la conquistamos con los votos de la fuerza política que hoy está en el gobierno. Ahora, el problema es que el Poder Ejecutivo no la aplica como la tiene que aplicar. Entonces, al no avanzar en los ámbitos de negociación, evidentemente no queda otro camino que ir a la movilización, y ahí se complejiza mucho más las relaciones laborales entre el Estado como patrón y aquellos trabajadores que dependemos del Estado. José, ¿usted se siente radical o moderado en términos sindicalistas? Bueno, el tema del concepto radical o moderado hay que ver qué es lo que encierra. Yo lo que creo que soy es muy pragmático. Yo no tengo ningún inconveniente, porque aparte no tengo compromiso político con nadie, de decir cuando el gobierno hace las cosas bien, como estamos diciendo, por ejemplo, en el INAO, que hay algunas cosas que se están haciendo bien, las aplaudimos y no nos ponemos colorados por aplaudir al gobierno. Ahora, cuando las hace mal, y eso violenta las libertades sindicales o a los trabajadores
o los derechos que hemos conquistado durante mucho tiempo, y nos tenemos que enfrentar duramente como corresponde. Correcto, ahora usted sabe a lo que me refiero, es muy inteligente y sindicalista de muchísimos años. Hay pujas internas en los sindicatos, por ejemplo el de la educación, en el bancario, donde se ha dicho por parte de los dirigentes esa cuestión, ¿no?, de sectores radicales que pretenden ir al choque y aquellos moderados que dicen, no, vamos a aflojar un poco. Ahora, de hecho, el 1 de mayo hay 2 actos. ¿Qué opina de eso? Bueno, nosotros apostamos al acto que convoca el PCNT, el acto central de nuestra organización. Correcto. Madre, diríamos. ¿Y cómo observa que otros trabajadores se juntan en otro lado? Depende como sea. Yo he participado de actos previos al acto central del 1 de mayo. Ahora, no de contraactos al acto central del 1 de mayo. ¿Esto del 1 de mayo para usted qué es? ¿Un acto previo? Bueno, la verdad que yo hasta ahora no había sentido nada de que hubiera otro acto. En la explanada. Hay un acto central del 1 de mayo que es para el cual nosotros estamos convocando como corresponde. Le quiero agradecer estos minutos. Muchas gracias a usted. José Lobo López estuvo con nosotros, secretario general del Gremio de Trabajadores del INAU. Vamos a una pausa y seguimos adelante. Vuelve Trotamundos para conocer la vida del arquero celeste en Estambul y Ámsterdam, la capital holandesa, de la mano de Nicolás Lodeiro en el Ajax. Trotamundos, muy pronto en Montecarlo. Siempre lo mejor, siempre con vos. Con UPM, Uruguay sigue creciendo en el mundo. El trabajo que generamos en el interior del país, empleando a más de 3.400 personas, se convierte en exportaciones uruguayas de alto valor. La planta genera energía renovable a través de biomasa y vuelca su excedente a la red nacional, abasteciendo el equivalente al consumo de los departamentos de Río Negro y Soriano juntos. A través de